Como les decía, el método de la transecta es una línea fija de observación. Esto queda marcado en el campo con rumbo definido, quedan marcas puestas y ahí se vuelve a hacer la lectura de un año para el otro para determinar densidad, cobertura y frecuencia. Bueno, como les decía anteriormente, durante estos últimos años se han hecho grandes esfuerzos para estimar la biomasa y la productividad. ¿Qué pasa? Se empieza a tomar conciencia de la necesidad de cuantificar la biomasa de los pastizales y la productividad de los mismos a los fines de entender que esto es el punto de partida para hacer un manejo criterioso del mismo. Independientemente de la condición del pastizal, si es buena, regular o pobre, ¿por qué debemos medir la producción de biomasa? Y básicamente acá lo que quiero dejarles gráficamente con este cuadro acá, en esta figura, perdón, es en color son las distintas condiciones de pastizal, una condición buena, una condición regular y una condición pobre. Y acá tenemos los milimetrajes para 300, 400, 50 o 600 milímetros. ¿Qué pasa? Normalmente en los sistemas estos áridos, la media de precipitaciones, póngale que tenemos 450 milímetros, no es constante, siempre tenemos desviaciones hacia abajo y hacia arriba. El gran problema es que justamente en una condición buena, fíjense, de la media para abajo podemos tener variaciones entre 1000 y 1500 kilos de materia seca. En una condición pobre, le van a ir de 500 a los 300 kilos de materia seca, de acuerdo a que me llueve por debajo de la media o por encima. Entonces, es importante hacer la medición de pastizal primero para ver cuánto tenemos en cada una de las condiciones, porque vemos que potencialmente no produce lo mismo una condición que la otra, y a su vez cómo es afectada por las variaciones de las precipitaciones entre años. Ahora bien, los métodos para llevar a cabo el muestreo de forraje van a depender principalmente de los objetivos que se persiguen en las mediciones, o para qué se va a hacer esas mediciones, y las condiciones en las cuales vamos a hacer la medición. Como puede ser la disponibilidad de recursos, tanto material humano y de materiales per se, la posibilidad de acceso a los lotes, la accesibilidad que tenemos a los distintos lotes, características de vegetación, entre otros. Y además esto va a depender de la precisión que se requiera y la escala de operación. Básicamente, ¿qué pasa? ¿No? Quiero hacer énfasis en esto. Uno sentado acá y conversando de mediciones, la vemos todo muy fácil, pero cuando vamos a campo y a hacer la toma de datos, primero principal con 2, 3 o 4 o 5 datos no hacemos una medición criteriosa y a su vez por eso la disponibilidad de recursos humanos, materiales y francamente cuando hablamos de materiales también la disponibilidad de efectivo es una variable que condiciona el tipo y la metodología de muestreo que se va a desarrollar. Por un lado. Y por otro lado, también las características del lote al cual nosotros queremos acceder o del sistema que queremos hacer la interpretación. Y en ese sentido quiero hacer una aclaración de que las imágenes satelitales son una gran ayuda. Hay metodologías hoy que están trabajando con índices verdes para determinar cuál es la tasa de crecimiento, cuánto vamos acumulando de materia o de biomasa o materia seca, pero francamente no nos da, a veces en estos sistemas con intersecciones con árboles o arbustos, no es lo mismo que medir en pastizales en ambientes donde no tenemos la problemática de la presencia de leñosas que nos interfieren en la interpretación de la imagen. ¿Qué aspectos debemos entonces considerar para cuantificar el pastizal o una pastura? Y deberíamos ver qué método de muestreo vamos a aplicar y método de medición. El método de muestreo va a hacer referencia a cómo vamos a relevar las muestras, a través de qué metodología vamos a hacer el muestreo, y posteriormente el método de medición, cómo vamos a cuantificar los datos relevados acá a través del muestreo.
Y ahí es que tenemos que, dentro de métodos de muestreo, puede ser al azar. Normalmente el muestreo al azar lo hacemos en potreros homogéneos, donde hacemos tomas aleatorias, tomamos muestras aleatorias en el lote. Pero esto básicamente es estratégico tener en cuenta de que los potreros tienen que ser homogéneos. El muestreo estratificado, esto hace referencia a lo que nos pasa en la realidad en estos ambientes pastizales naturales, donde los potreros son más de tipo heterogéneos. Tenemos en un mismo potrero, vamos a ver alguna imagen, acá está un mapita donde tenemos condición buena, regular y mala. Entonces, ¿qué pasa? No podemos muestrear o en un solo ambiente y si no caracterizamos cada uno de los diferentes ambientes dentro de la heterogeneidad esta que se nos plantea en los lotes. Entonces hay que dividir los lotes en sublotes lo más homogéneo posible. Dentro de esa heterogeneidad tomar los ambientes similares para posteriormente hacer el relevamiento. Y el muestreo sistemático, y la otra forma de muestrear sería también nuevamente para potreros homogéneos, hacer a intervalos regulares en las mismas posiciones, vamos o siguiendo, haciendo cuadrantes en el lote o caminando en zigzag, bueno, aplicar una metodología de muestreo donde no nos preocupa tanto la heterogeneidad del lote porque justamente no tenemos esa variante. Esto sería el caso de lo que vemos en un muestreo estratificado. Dividimos por estratos el ambiente relevado, pero justamente esto lo estamos haciendo en una pastura implantada. Vemos distintos ambientes con distintas densidades de pasto en base a altura y densidades, y bueno, sobre esos ambientes se hacen los estratos para el muestreo. En este caso, en un estratificado, esto sería esquemáticamente lo que nos puede pasar en un lote de un campo natural, de un pastizal natural, donde acá tenemos es la aguada, tenemos un S que es zona de sacrificio por mayor permanencia de los animales acá en el lote, entre que vienen del resto del lote, toman agua, descansan y todo el sistema confluye acá a este punto. Una condición pobre, ¿por qué? Porque está cerca del agua, una condición regular y una condición buena que está más retirada del ambiente de zonas de sacrificio. A la hora de hacer el mapeo de estas condiciones, ¿qué pasa? Deberíamos tener en cuenta la condición pobre, como está acá, cuántas hectáreas representa, cuánto representa la regular y cuánto la buena. Esto que está graficado en un lote puede terminar siendo una foto de lo que es un campo, en este caso, de 1000 hectáreas, donde determinamos que hay 500 hectáreas de condición regular, 250 de una condición pobre y 250 de condición buena. Bueno, acá es donde nos sirve mucho la imagen satelital, porque de lo contrario tenemos que caminar, cruzar los lotes, ir viendo para ir delimitando esos distintos ambientes. En este caso, una imagen nos ayuda mucho. Esto fue previamente analizado con una imagen y determinamos estas condiciones. Y sobre cada uno de esos ambientes estratificados, ahí vamos a hacer muestreos para determinar entonces cuántos kilos de materia seca tengo en la condición buena, en cuánto, en 250 hectáreas, cuánto me da en la regular y cuánto en la pobre. Esto es lo que el muestreo sistemático de lotes homogéneos, un lote más homogéneo, bueno, lo vamos caminando en zigzag, lo vamos cada tantos pasos, se va determinando y se va haciendo el relevamiento de la muestra para posteriormente después procesar y sacar los datos de cuánto genera ese lote. El reconocimiento de los distintos sitios de pastizal se puede realizar entonces a partir de la interpretación de imágenes satelitales y la posterior revisión a campo, que es lo que estábamos planteando recientemente. Este va a ser el campo, el sitio de estudio nuestro para recorrer mañana. Y fíjense acá, a priori, ¿qué es lo que podemos observar? Acá hay una zona de peladal, acá tenemos otra zona
con menos densidad, incluso el otro gran tema es guarda, análisis de imagen satelital del lote de valor. Pero ¿qué pasa? ¿En qué momento del año? Esto ha sido después que terminó el pastoreo de invierno, seguramente, ya iniciando la primavera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Encontramos zonas que había menos disponibilidad de forraje, menos densidad de árboles. Esto que está más acá, está más pelado, justamente ¿por qué? Porque está el punto de agua está acá. Entonces, acá vemos claramente que es como si hubiera un sector acá y otro tipo de pastura es la que tenemos acá. Acá tenemos prácticamente dos condiciones. Esta condición es muy similar a esta, entonces el tema es determinar cuántas hectáreas, hoy en día con informática podemos determinar y medir, cuantificar estas áreas, medir cuánto corresponde cada una de las distintas situaciones y para posteriormente hacer los relevamientos en cada uno de los puntos y después llevar a decir, che, bueno, este lote me produce tanto de biomasa. ¿Cuál es el momento de medición? Momento de medición lo quiero aclarar ahora para pues, después seguir desarrollando la metodología. El momento de medición va a depender del tipo de pastura a evaluar y esta está en relación al ambiente en el que se está trabajando. Para el caso nuestro son especies carbono 4, básicamente las que tenemos presentes. Y en este caso, en este sentido, está carbono 4, ¿qué es lo que pasa? Habría que considerar, perdón, ya vemos una curvita de producción de estas especies para dejar en claro en qué momento hay que medirlo, pero considerar que las mediciones se deben realizar al finalizar la estación de crecimiento y las mismas deberían ser, para el caso nuestro, para esta carbono 4, en otoño. ¿Y por qué es que las mediciones deberían ser en este momento? Si vemos esta curva de producción típica de una carbono 4, ¿cuál es el problema si nosotros estamos, o cuál sería el inconveniente de estar midiendo acá? Lo único que estamos midiendo es lo que tenemos disponible de forraje en este momento. Pero si yo quiero calcular la carga de mi sistema a lo largo del año, para dar la vuelta al año con los animales, esto no me está diciendo cuánto tengo acumulado para dar la vuelta al año. Estas megatérmicas, tengan en cuenta, rebrotan ahora en la primavera, agua de por medio. Temperatura nos sobra, nos falta el tema de agua, pero en el campo, por suerte, acá en el campo de la facultad está un buen nivel de desarrollo para el momento que estamos transitando. Hacen todo su crecimiento y terminan su estación de crecimiento allá hacia el otoño. Entonces, ¿qué pasa? En este momento deberíamos estar evaluando cuánto acumulamos con esas especies megatérmicas para dar la vuelta al año hasta la próxima estación de crecimiento. Por eso el momento de muestreo también es un tema que es fundamental a considerar. A los fines prácticos nosotros lo vamos a estar haciendo, sepan que lo estamos haciendo en este momento. Si fueran carbono 3 las especies, ¿qué pasa? Inician su rebrote acá en el otoño, crecen durante el invierno y pasan a reproductivo acá próximo a la primavera. Carbono 3 templadas o mesotérmicas. Entonces, si tuviéramos un grueso, un predominio de carbono 3, y bueno, lo lógico sería, bueno, medir en este momento, porque en este momento las carbono 3 estarían terminando su ciclo de producción. ¿Qué métodos de medición son los que vamos a aplicar? Los métodos para el conocimiento de la biomasa y su dinámica se pueden agrupar en dos grandes categorías, destructivos y no destructivos. Los métodos destructivos hacen referencia a que directamente tengo que, el punto de observación que estoy viendo, tengo que cortar, meterlo en una bolsa y seguir muestreando, levantando todas las muestras, todos los puntos de muestreo se deben ir cortando e ir identificando, después saber cuántos kilos de materia seca hemos levantado, de cuánto de biomasa en una superficie conocida. Entonces, ¿qué pasa? Esta metodología tradicional de cosecha se encuentra dentro de los métodos destructivos de medida de la biomasa a través de corte, secado y pesado de material vegetal. Son muy precisos a nivel local, pueden ser puntualmente,
a pesar de que pueden acumular ciertos errores. Pero van a representar un gran costo, que es lo que le dije inicialmente, qué disponibilidad económica tenemos para hacer estos tipos de mediciones en términos de tiempo y de recursos, y presentarán además la desventaja de tener limitaciones cuando queremos extrapolar, queremos transferir esa información a áreas más grandes, como puede ser el potro de pastizales naturales. Estos métodos destructivos son muy aplicables, como les mostré, esos grafiquitos en pasturas o en ensayos de corte, donde estamos midiendo una serie de variables y que tenemos que ser muy puntuales a la hora de generar el dato, pero para hacer estimaciones de producción, para hacer cálculos de carga, estos métodos no son lo más aconsejable.